Saludos para todos, mis hermanos. Qué bueno que podemos estar otro día, otro domingo, otra ocasión, para juntos poder alabar al Señor y cantar de la nueva vida que hemos tenido en Cristo. Todos aquellos que le hemos conocido como Salvador, que hemos reconocido que Él ha muerto por nuestros pecados y en arrepentimiento hemos sido parte de los salvados que Dios a través de toda la historia programó dentro de su plan de salvación. Gracias porque en esta mañana, gracias a Dios porque en esta mañana podemos estar otra vez para juntos alabar y volver a su palabra para ir estudiando juntos textos donde vamos sistemáticamente pasando por ellos. En esta ocasión estamos en Mateo capítulo 5 y estamos viendo específicamente las bienaventuranzas. Ya hoy estaremos en la cuarta bienaventuranza. Decíamos que el Sermón del Monte, donde están ubicadas estas enseñanzas, fue un espacio donde Jesús, viendo la gran multitud, estaban sus discípulos, decidió ir hasta una montaña, un monte, ponerse en una posición alta, para desde allí dar una serie de enseñanzas que han sido pertinentes, de valor, de importancia para los de su tiempo, pero que hasta el día de hoy trascienden con un valor incalculable. Decíamos con respecto a las bienaventuranzas específicamente, que bienaventuranzas o bienaventurados apunta a personas que han sido muy felices, muy dichosas, que han tenido desde los términos humanos muy buena suerte al haber experimentado todo lo que estos pasajes describen. Decíamos que también bienaventurados no se refiere a un evento, a un suceso que ocurre una vez, en un momento, sino que tiene que ver con algo constante, con una continua experiencia vivida por cada uno de aquellos que son identificados como bienaventurados. Ya habíamos visto anteriormente, bienaventurados los pobres, después vimos los que lloran y el domingo anterior vimos los mansos. Ideas muy contradictorias. Desde la cultura decimos que a pocas personas se le ocurriría decir que bienaventurados y dichosos son aquellos que son pobres, mucho menos los que lloran. Y los humildes o los mansos tampoco son aquellos que en ocasiones son los más bienaventurados, pues son los más propensos a ser posiblemente aplastados, ¿verdad? Entonces encontramos que hay una enseñanza espiritual muy profunda en cada una de estas bienaventuranzas, como también lo vamos a ver en la que corresponde al día de hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias, los que tengan Biblia, también va a estar en la pantalla, para ver el versículo 6 de Mateo capítulo 5. Y dice así: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Vamos a orar. Señor, gracias porque hoy, una vez más, podemos estar aquí reunidos para adorarte, para cantar, Señor, de quién tú eres, para cantar del mensaje de salvación que nos ha traído vida. Y también, Señor, para ser edificados a través de tu palabra. Queremos en este momento que tú guíes cada una de las palabras, ideas, pensamientos, aplicaciones que se harán a partir del texto en estudio. Y, Señor, pedimos que nos ayudes a ser fieles a tu palabra. Fieles a tu palabra al exponerla. Y que de igual manera tu palabra pueda seguir moldeando nuestras vidas, transformando nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a ver entonces la bienaventuranza del día de hoy. Y dice así: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bien, creo que debemos detenernos como punto de partida, luego de ya haber mencionado lo que significa bienaventurado, en estas palabras que continúan. Bienaventurados los que tienen hambre y sed. Para los primeros oyentes que estaban frente a Jesús, que por primera vez escuchaban estas palabras, les era muy fácil entender desde su propia experiencia lo que era el hambre y la sed. Muchas de esas personas que en ese momento estaban frente a Jesús eran personas que de manera, en lo material, en lo humano, sabían muy bien
lo que significaba hambre y lo que significaba sed. Una, había muchos pobres. Y en segundo lugar, también el tema del agua era complejo. No había un sistema como el que hay hoy de acueducto. Había que ir a buscarlo a pozos. Estamos hablando de lugares que en muchos momentos eran bastante áridos, polvorientos y cálidos, donde a veces estaban tan expuestos que la garganta podía incluso sufrir de la irritación producida por el fuerte viento, calor, la arena, el polvo que era movido debido a los vientos que habían en esta zona. Para estas personas, que la mayoría eran pobres, escuchar, bienaventurados los que tienen hambre y sed, ya sabían que se estaba hablando de una gran necesidad, de una necesidad imperiosa, imprescindible. Desde el punto de vista físico, todos entendemos la necesidad que tiene el cuerpo humano para dar su mantenimiento, de lo que es nutrición y lo que es también la hidratación. Estamos muy claros y sabemos cuán poco tiempo podemos durar sin ser parte de estos dos elementos que son vitales para la vida. Un detalle importante también cuando Jesús decía para esta gente y para nosotros, bienaventurados los que tienen hambre y sed, es que un detalle importante también desde el punto de vista médico, clínico, y tenemos médicos aquí hoy, es que una persona que experimenta hambre y sed, ya eso es un primer signo vital de que esta persona tiene salud. Hay facultades que le hacen ver su necesidad de nutrirse, de darse mantenimiento con estos dos elementos. Cuando encontramos una persona que no tiene hambre, que no tiene sed, estamos en presencia de una persona que está en un estado crítico de salud. ¿Sí o no? Así que otro detalle importante cuando Jesús decía bienaventurados los que tienen hambre y sed, es que esto es evidencia de vitalidad, evidencia de que todas las facultades están en óptimas condiciones para reconocer que hay una necesidad. Desde el punto de vista entonces espiritual, los hambrientos y sedientos son aquellas personas que tienen la vitalidad, que tienen todas sus facultades espirituales aptas para experimentar una necesidad de un alimento espiritual. Viendo entonces lo de la salud y el enfermo, una persona que no tiene hambre ni sed de lo espiritual es una persona que espiritualmente no tiene salud, no tiene vitalidad o está muerta espiritualmente, ¿verdad? Entonces es muy importante tomar esos detalles en cuenta. Ahora vamos a ver a qué se refería Jesús cuando hablaba de justicia. Bienaventurados, repetimos el versículo otra vez, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué significa en este pasaje la palabra justicia? Bueno, hay varias acepciones o varios sentidos en que la Biblia puede usar la palabra justicia. Una es la inclinación o la tendencia o la actitud de dar a cada persona y de reconocer en cada persona aquello que justamente le corresponde. Es cuando hay equidad, cuando somos equitativos, cuando hay una persona a la cual le retribuimos, le remuneramos, le respondemos tal y como esa persona merece, requiere. Otra también sentido de la justicia tiene que ver cuando la justicia en la Biblia describe un carácter recto, justo, íntegro, bueno, donde hay buenas obras, palabras muy usadas en la Biblia. De eso también se habla cuando, a eso también se refiere la palabra justicia. Ahora, ¿a qué clase de justicia se está refiriendo el Señor Jesús en estos versículos? Bueno, en el sentido que se presenta en este versículo, debe entenderse como ese anhelo, deseo, necesidad de vivir según la voluntad y el carácter de Dios. ¿Cómo es la voluntad y el carácter de Dios? Justo, recto, íntegro, puro. Por lo tanto, hambre y sed de justicia es el deseo que ese carácter de Dios sea manifiesto en toda la vida, que sea manifiesto en toda la creación.
hambre y sed de justicia es el deseo de que el reino de Dios esté presente con todo su esplendor de pureza, santidad, equilibrio, justicia, propiamente la palabra que estamos hoy definiendo. Si nosotros fuésemos ahora al versículo 20 de este mismo capítulo 5, nos va a ayudar a entender el significado de la palabra justicia. Dice así el versículo 20, porque os digo, dijo Jesús, ahí está en pantalla, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Cuando está hablando aquí de la justicia de los fariseos, está diciendo, si ustedes no fuesen más íntegros, celosos, intachables, comprometidos, entregados, que estos líderes que tenían la reputación de ser aquellas personas versadas, conocedores, los que dominaban las escrituras y toda la ley y todas las tradiciones del pueblo de Israel. Dice Jesús, les digo que ustedes, si su justicia no fuere mayor, si su estado de rectitud, de integridad, de pureza, de entrega, de compromiso, no fuese mayor que las de ellos, no entraréis al reino, de los cielos. Y aquí este texto nos apunta directamente al Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Quién de los que está aquí hoy presente se atreve a decir que tiene más justicia que los escribas y los fariseos? ¿Quién de los que está aquí entre nosotros se atreve a decir que somos más íntegros, rectos, puros, perfectos, equilibrados que los escribas y fariseos? No porque ellos fuesen tan perfectos, justos e íntegros, sino porque la Biblia misma dice que no hay justo ni aun uno, y que todos estamos en la misma condición de pecado. Así que, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, nos apunta directamente a aquel que únicamente es justo, perfecto, santo, que aún humanándose, aún tomando forma de semejanza de hombre como nosotros, no pecó. Por lo tanto, les invito que en esta mañana miremos en la Biblia todos los sentidos en lo que aparece la palabra justicia, varios aspectos, al menos 3 vamos a ver en esta mañana, y todos ellos nos van a hablar del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y Dios permita, es mi oración, que todos en esta mañana podamos terminar diciendo, yo me identifico con esos que son los bienaventurados, que tienen hambre, que tienen todos sus sentidos de necesidad puestos en la justicia de Dios. Vamos a ver entonces 3 aspectos bíblicos sobre la justicia, y todos ellos nos van a apuntar al Evangelio de Jesucristo y las implicaciones que tienen para nuestra vida. Repetimos entonces el versículo, aunque ya no está en pantalla, el versículo inicial, para otra vez enfocar bien cuál es la enseñanza y el texto central de hoy. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Muy bien, vamos a ver entonces 3 aspectos, 3 direcciones en que la Biblia muestra la justicia. Una, lo vamos a llamar de esta manera, la justicia legal. Vamos a decir, la justificación que experimenta el ser humano para poder tener parte con Dios. Vamos a buscar un texto que se encuentra en Isaías. Isaías capítulo 64, versículo 5 en lo adelante. Isaías 64 dice así, ya está en pantalla, saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, andaba en lo recto, vivía en integridad, vivía justamente en armonía con el carácter de Dios. Y dice el texto, de los que se acordaban de ti en tus caminos. Y dice el profeta, he aquí, tú te enojaste porque pecamos. La palabra pecamos va directamente contraria con la palabra justicia. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. Dice una pregunta, ¿podremos acaso ser salvos? Es una pregunta retórica. Está diciendo, tiene su respuesta implícita en sí mismo. Dice este escritor, cuando miramos nuestra condición, que no somos justos,
que estamos esclavizados en nuestros pecados? La conclusión es, ¿podremos acaso ser salvos? Si depende de nosotros, no. Si bien todos nosotros somos como suciedad, palabras fuertes, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Estos trapos de inmundicia mencionados aquí pueden ser dos cosas. Una, según comentaristas estudiosos de la Biblia, pueden ser los paños, las ropas que cubrían a las personas leprosas, que eran llamadas inmundas. Es decir, a nadie se le ocurriría tocar una prenda usada por un leproso. Lo otro, y lo diremos de la manera más eufemística, podía ser también los paños que usaban las mujeres en su etapa menstrual. Una de esas dos cosas podía ser los trapos de inmundicia. Y este texto está adjudicando, señalando que ¿quiénes eran como esos trapos? Nuestras justicias. Nuestra capacidad de ser íntegros, rectos y vivir en una armonía con el carácter de Dios. Fuertes estas palabras que usa el profeta Isaías. Dice así, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Cómo armonizamos entonces? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Cuando ya desde muy temprano en el Antiguo Testamento, antes de Cristo venir, profeta que también habló, por supuesto, de la venida de Cristo, estaba diciendo que todos pecamos, que todos caímos como hoja, que todos nosotros somos como suciedad. Escuché a un predicador, un maestro que admiro mucho, y decía en una predicación, mis hermanos, si les ofende, no soy yo quien les está ofendiendo. Es la palabra de Dios, es Dios mismo quien les está ofendiendo, pero con el ánimo de que miremos a Él. Este punto de vista no tiene que ver con una comparación humana. No está hablando este texto acerca de cómo soy yo en relación a alguno de ustedes, sino es cómo somos nosotros en relación con Dios, ¿verdad? Con el carácter santo de Dios. Bien, la descripción de este texto nos deja a todos descalificados. Nos está diciendo, nuestra justicia, nuestra capacidad de ser justos es nula delante de la presencia de Dios. Eso es el Antiguo Testamento describiendo la condición espiritual del hombre. Estamos hablando de la justicia legal. Pero vamos a ver entonces qué fue lo que hizo Cristo y cuál es el remedio ante esta situación espiritual. Vayamos al Filipenses capítulo 3 y lo vamos a ver en pantalla también, porque hoy estamos viendo más panorámicamente este tema, debido a que es un solo texto que nos lleva entonces a ampliar a través de toda la Biblia su sentido, su significado. Filipenses capítulo 3, tenemos aquí la experiencia del apóstol Pablo. Miren lo que dice Pablo. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, es decir, de valor. Todas aquellas cosas que para mí en mi escala de valores estaban arriba, como lo primero, dice Pablo. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Hacemos una pausa para decir, en la experiencia que Pablo tuvo, hubo pudiéramos decir, un intercambio en cuanto a valores, a afectos. Se removió toda la vida de Pablo. Aquellas cosas que eran valiosas, por el amor de Cristo, llegaron a ser como pérdida. ¿Verdad? Es lo que está diciendo el texto. Hubo un cambio de valores. Dice así el versículo 8. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura. Basura, desecho. E incluso esta palabra puede en momentos traducirse como estiércol. Dice, lo tengo todo por basura. Ahora, ¿por qué? Para ganar a Cristo. Un cambio de afecto, un cambio de valores, ¿verdad? En su vida. Y ser hallado en Él, muy importante, hablando de justicia, no teniendo, vamos a decirlo a coro, mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Qué lindo está este pasaje. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia.
Dichosos aquellos que tienen hambre y sed, que se percatan que sus sentidos espirituales le hacen ver que tienen una necesidad de ser vestidos, bañados por una justicia, por una rectitud, por una integridad que no tienen, que solamente puede ser puesta a su cuenta. Y en este caso, la única justicia que hay que puede ser puesta a nuestra cuenta, la justicia ganada ¿por quién? Por Cristo, ¿verdad? Es puesta a nuestra cuenta. Repetimos otra vez el versículo 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Es decir, no tengo una vida recta. Eso significa mi propia justicia. No tengo una vida justa. No tengo una vida meritoria. No hay en mí méritos, no hay en mí elementos que de alguna manera yo les pueda decir a Dios con ellos: Señor, pongo delante de ti una serie de virtudes que te obligan y por la cual yo te puedo demandar que tú me beneficies. Pablo está diciendo, no es mi justicia. Pablo implícitamente está en el texto: mi justicia es como trapos de inmundicia. Mi vida delante de Dios es suciedad. Caí como la hoja. Por lo tanto, yo no puedo ser hallado, encontrado, no puedo pararme delante de Dios con mi justicia. De ahí que en muchas ocasiones cuando le hablamos a alguien del Señor, del Evangelio, y se habla de lo que es el contexto cristiano, la iglesia, muchas personas manifiestan lo siguiente: yo no tengo que ir a una iglesia para ser cristiano. ¿Lo hemos escuchado? Quizás en otro momento hasta lo dijimos, porque yo soy una buena persona, yo no le hago daño a nadie. Y hacen una lista de, vamos a decir, de virtudes, de cosas que realmente son buenas, pero que cuando son equiparadas, puestas delante de Dios como en balanza, de alguna manera pueden estar a la misma magnitud del carácter de Dios. No, ¿verdad? Entonces dice Pablo, para ser hallado no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Es decir, cuando un ser humano se le ha sido abiertos los ojos de su entendimiento, cuando Dios aclara el entendimiento de alguien por la fe, para comprender la necesidad que tenemos de un Salvador. Y es contrario a la experiencia que cada uno de nosotros vive desde que nacemos. Desde que nacemos estamos buscando, procurando nuestra propia justicia, porque de ella dependemos para muchas cosas en esta vida. Si yo quiero que la gente me ame, tengo que luchar mi propia justicia delante de la gente. Tengo que intentar ser agradable, tengo que poner mi mejor sonrisa, tengo que tratar de agradar a las personas. Si estoy en una carrera universitaria, tengo que esforzarme porque yo me tengo que ganar el título, me tengo que ganar la buena nota. Aún dentro de un matrimonio o una relación amorosa, encontramos que en muchas ocasiones lo que prima no es el amor incondicional, sino que en muchas ocasiones se convierte en tú me das y yo te doy, y muy claramente hay un negocio que aunque no se habla a veces de manera tan explícita, pero la idea es yo le voy a dar porque ella me da. Y cuando digo te amo, lo que estoy diciendo es te quiero porque tú me haces feliz. Y es la lucha por ganar una posición, una aprobación, un buen criterio de que valgo. Toda la vida, todo lo vivimos luchándolo en nuestra propia justicia. Humanamente, cuando llegamos al Señor o cuando el Señor nos hace llegar a Él, la experiencia es totalmente diferente. Dios te dice, no hay nada que tú puedas hacer para encontrar mi amor. Si algo has aportado para tu salvación, es tu pecado. Si algo motivó a Dios a enviar a su Hijo Jesucristo, precisamente ha sido nuestro pecado, nuestra incapacidad de llegar a Él. Dios entonces pone a nuestra cuenta la vida justa de Cristo. Contrario a todas las religiones, contrario a los falsos evangelios que te dicen, haz para que obtengas, siembra dinero para que obtengas dinero, siembra casas, eso lo veía hoy temprano en la madrugada,
alguien que le ponía las manos a otra persona encima y le decía, siembra tus casas para que Dios te dé más casas. Entrégame a mí, dóname tus casas. Manipulación humana. Cuando vamos a la Biblia encontramos que todo es dado por parte de Dios. Nada en mí puede promover la bendición de Dios. Dios en su gracia en Cristo. Entonces, mis hermanos, una pregunta para pasar a una próxima dirección de la justicia. En este sentido, hoy disfrutas de la justicia que Cristo ha ganado para ti. Hoy puedes decir con toda convicción y seguridad, soy un hijo de Dios, que en Cristo he sido amado, aceptado, tengo vida eterna, incondicionalmente me ha sido otorgada la vida eterna, vivo seguro de mi salvación, camino cada día de mi vida disfrutando mi posición de salvado, como se leía en la lectura bíblica, cuando se decía que nos ocupemos de nuestra salvación, el vivir, el caminar cada día como salvado. Disfruto de esa identidad que tengo en Cristo. Bueno, ese es un sentido de la justicia legal. ¿Qué significa? Ya en Cristo Dios me ve santo. Ya en Cristo Dios me ve justo. Ya en Cristo Dios me ve perfecto. Aunque todavía, y lo vamos a ver en un momento, en mi caminar práctico, en mi justicia práctica, todavía no lo soy de manera perfecta. Pero legalmente, por la obra que Cristo hizo, ya Dios me ve justo, santo, recto. Veamos un segundo sentido. Bueno, una ilustración para aclarar lo que es justicia y lo que es gracia. Lo diferente, que debemos entenderlo muy claramente. Esto lo leí en una ocasión en algún lugar. Se dice que un estudiante hizo un examen y la nota mínima para aprobar era 60. Y este estudiante va hasta donde está el profesor a reclamarle. El profesor con él se detuvo en cada punto y finalmente concluyeron que sí. Era 59 puntos lo que había logrado ese estudiante obtener por las respuestas que había dado. Y dice el estudiante, pero usted no es justo. Si ya tengo 59, ¿me puede poner un punto? No es justo. Usted no es justo en dejarme en 59, desaprobarme por un punto. Y el profesor le dijo, bien, tú no me estás pidiendo que sea justo. Si tú me pides que sea justo, debo dejarte el 59. Tú me estás pidiendo que yo sea misericordioso. Tú me estás pidiendo que yo sea misericordioso. Si voy a ser justo, debo dejarte en 59. Cuando miramos a Dios, Dios es justo y es misericordioso. Nos quedamos en 59. No aprobamos, pero Cristo nos da el 60. Para seguir con la ilustración. Cristo ha puesto a nuestra cuenta nuestra aprobación. Vayamos a ver entonces el segundo sentido de la justicia en la Biblia. Bueno, la justicia en el sentido moral. Ya has visto anteriormente, pero ahora lo vamos a ver en el sentido práctico. Ya tú y yo, si hemos creído en Cristo como Salvador, somos llamados justos, santos, perfectos, rectos, legalmente. Cristo murió por nosotros. Ahora, justicia moral. Veamos entonces en la Biblia que la justicia moral es aquella justicia de carácter, de conducta, que agrada a Dios, que honra a Dios y que parte del mismo carácter de Dios. Vamos a ver un texto que está en Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo 7, 21 dice así: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muy interesante este texto y si vamos al contexto, muy interesante, pero solamente nos vamos a concentrar en ese pasaje de la Biblia. Miren cómo dice Jesús. No todo el que me dice, Señor, Señor. Bueno, hay un texto en Santiago que dice, ¿tú crees? Bien hace. También, ¿quién recuerda el texto? Los demonios creen y tiemblan. Es decir, que aún ese ejército espiritual contrario a Dios cree que Dios es Dios y tiembla ante Dios, pero no le obedece.
no le obedece. Y está diciendo este pasaje, Jesús dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y eso apunta precisamente a la justicia moral. Es que aquellos que ya han sido investidos, que han sido bañados con la justicia legal de Cristo, que hoy son llamados justos, santos, rectos, iglesia, hijos de Dios, esos que ya han experimentado esa justicia, van a tener como resultado, como fruto, como consecuencia de esa relación con Dios a través de Cristo, van a experimentar una vida de transformación. Los que ya llevamos tiempo en la fe, quizás podamos mirar atrás y evaluar, hacer una especie de autoexamen y mirar nuestras motivaciones, actitudes, la manera en que reaccionamos, las expectativas que hoy tenemos, y posiblemente concluyamos diciendo, como mi vida ha cambiado. Yo me acuerdo que y empezar a describir el cómo vivíamos, el cómo pensábamos, el cómo reaccionábamos, cuáles eran los sentimientos que más afloraban con facilidad en nuestro corazón, y posiblemente notemos un cambio. ¿Cuántos de los que están aquí han notado que ha ocurrido cambio después que Cristo llegó a sus vidas? No muchos han experimentado cambio. Yo sé que levantar la mano, y rápido levantó Oscar la mano. Sí hay cambio, ¿verdad? Cuando el Señor llega, su justicia legal es investida, somos investidos de vida. La vida del Señor está en nosotros, y la justicia moral, la obediencia a la voluntad de Dios, y no obediencia para alcanzar salvación, sino obediencia como resultado de que ya somos salvados. Nuestro corazón es transformado. Y hay un proceso que la Biblia le llama, la Biblia no, se le ha llamado cuando se estudia la Biblia santificación progresiva. La Biblia se llama santificación, y es ese proceso donde progresiva, paulatinamente, poco a poco, creciendo, nuestra vida va siendo transformada. Y esa es la experiencia de un verdadero discípulo de Cristo. Bien, Jesús decía, no todo el que me dice, Señor, Señor. Hoy podemos escuchar en nuestra cultura mucha gente que hasta dicen, ay Dios mío, si Dios quiere, pero se usa desde un punto de vista cultural, quizás con algún tipo de fe, pero de ahí a tener una experiencia donde entendemos lo que Cristo hizo, qué es la obra de Cristo, y rendirnos a ella, es otro tipo de experiencia diferente. Entonces, mis hermanos, esta reflexión nos lleva a un cuidadoso autoexamen. No somos salvos por buenas obras, pero una vez que Dios te ha salvado, sí va a haber en tu vida, como resultado, como fruto, buenas obras. Una transformación en tu vida. El Evangelio de Juan, en el capítulo 4, versículo 31, dice así: Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, que significa maestro, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis, que ustedes no conocen. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús hablando en términos espirituales y ellos pensando en mitigar una necesidad simplemente física. Dice Jesús, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Eso es la justicia moral. Es el vivir conforme al carácter y la voluntad de Dios. ¿Ya lo estás experimentando en tu vida? Bienaventurado eres si hay en ti cada día el anhelo, el deseo de que Dios sea honrado en tu vida con tu caminar, con tus pensamientos, con tus sentimientos, con cada decisión, con cada motivación de tu corazón. Hambre y sed de justicia. Bienaventurados aquellos que la tienen. La nuestra debe ser igual, pues encontramos que el camino de la gracia es el camino para poder vivir creciendo en ella. Dios cada día obrando, transformando tu vida. No es en mi fuerza, no es en mis propios buenos deseos. Él produce en ti el querer y el hacer
por su buena voluntad. Así que Dios permita y todos los que estamos aquí estemos experimentando ese progreso y proceso donde Dios va transformando nuestra vida. Y por último, vamos a ver otra arista de la justicia, la última, y es la justicia social. ¿Qué significa? Cuando vamos a la Biblia encontramos por todo el Antiguo Testamento, también en el Nuevo, pero cuando Dios forma su nación a Israel, encontramos en cuántos momentos Dios denuncia, Dios acusa a la nación porque no había mucha justicia entre ellos. El rico se enseñoreaba sobre el pobre, el fuerte aplastaba al débil y había un desequilibrio en cuanto a la manera en que se vivía en comunidad, en sociedad. Así que la Biblia, como ya decía, habla mucho acerca del derecho civil, e incluso con leyes, estatutos dadas de manera muy formal. Habla de la justicia en las cortes legales, al punto que Dios estableció sistemas desde bien temprana edad en la historia bíblica para que aquel que después que se diera una ley y se desobedeciera, tenía que pagar por la desobediencia de esa ley. La integridad en las relaciones comerciales. Dios dedicó espacio en las líneas, en los escritos de la Biblia, para hablar acerca de todas esas cosas. ¿Por qué? Por el valor que tiene para Dios la justicia social. Dedicó mucho para hablar también de cómo debía ser la vida del hogar, los asuntos familiares, matrimoniales, la relación con los hijos. De eso se trata la justicia social. Y vamos a ver un texto del Antiguo Testamento también en el libro de Isaías, donde Isaías le dice al pueblo, y esto es un texto muy valioso para nosotros hoy. Bueno, ¿ustedes quieren manifestar una vida de mucha devoción, regocijo y entrega a mí? Bueno, yo les voy a lanzar un desafío, dice Dios. Si ustedes verdaderamente me aman, verdaderamente disfrutan de mí y me obedecen, yo les voy a dar unas pautas que van a describir, a evidenciar si realmente ustedes me aman o no. Isaías capítulo 58, y en muchas de sus Biblias va a aparecer con este enunciado, el verdadero ayuno. Miren lo que dice el texto. Isaías 58:1. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia, que llevasen una vida justa y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. Es decir, aun cuando ustedes se abstienen de alimentos, de actividades, para dedicar todo el tiempo, toda su concentración a mí, es lo que está diciendo el texto, dice Dios. Aun cuando ustedes hacen eso, ¿para qué lo están haciendo? Para su propio gusto, es decir, para sus propios intereses, para su propia satisfacción egoísta, pero no lo estaban haciendo con el enfoque adecuado. Dice Dios, y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunáis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Es decir, era todo un ceremonial que mostraba una búsqueda profunda de Dios. Una, abstenerse de todo alimento, al punto de tener posibles ojeras, de sentirse debilitado. Dos, como dice el texto también, inclinar la cabeza, una postura
de humillación delante de Dios. Otro, que haga cama de silicio y de ceniza. Era echarse ceniza, polvo en la cabeza, como señal que estaban siendo totalmente entregados a la búsqueda de Dios. Dice Dios: ¿llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Y ahora va a describir qué realmente es ser una persona entregada a la justicia de Dios. Tiene que tener una repercusión en toda la vida social. Antes de leerlo, vamos a ir ya cerrando la idea. ¿Cómo vas a decir, y estas son palabras del Nuevo Testamento, que amas a Dios cuando no amas a tu hermano? ¿Cómo vas a decir que vives una vida sensible de adoración a Dios cuando no tomas en cuenta a aquel que está a tu lado, que está en necesidad o que simplemente en el camino heriste y eso no te preocupa? Es totalmente incongruente una cosa con la otra. Es lo que estaba pasando con estas personas. Su rostro demudado, despeinados con ceniza en la cabeza, agotados por estar absteniéndose de alimento, inclinados, dice Dios, pero estás oprimiendo al pobre y estás haciendo tantas cosas que son totalmente de deshonra para mí. Entonces, mucho cuidado. Esto para mí es una alerta. Cuidado con la vida religiosa. No con la vida cristiana, sino la vida religiosa. ¿Qué es la vida religiosa? Es adoptar unos cuantos elementos de lo que yo considero que es ser cristiano. Voy a la iglesia, me levanto por la mañana y hago una oración religiosa. Hago algo donde digo, bueno, Señor, tuviste que ayudar a un necesitado, y continúo mi camino como si ya nada más fuese vivir en el Señor. Y vivo mi agenda, vivo sin preocuparme si honro a Dios o no. Eso es lo que estaba pasando con esta persona. Miren ahora cuál es el verdadero ayuno. Versículo 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba. Cuando esto ocurra, aparejado en armonía con ayuno, con buscarme, con adorar, entonces es que vas a irradiar tu verdadera luz. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás, es decir, llamarás, te acercarás a Dios y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida. En las tinieblas nacerá tu luz y oscuridad será como el mediodía. Ahí continúa la descripción. Y para cerrar esta idea de una manera, podríamos decir, con broche de oro, vamos a ver un texto del Nuevo Testamento, Romanos capítulo 13, estudiado recientemente. Romanos 13, 9 dice así: porque no adulterarás, los 10 mandamientos, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resume todo. Dice Juan, ¿cómo vas a decir que amas a Dios si no amas a tu hermano? La justicia social. Bienaventurados los que tienen hambre y justicia. Legal, para ser bañados de la gracia de Cristo con la obra que hizo en la cruz. Moral, para vivir cada día en rectitud, en integridad, deseando que Dios siga transformando nuestra vida para que nuestras motivaciones, para que nuestro sentir más profundo, para que todo nuestro caminar
sea un caminar semejante al caminar de Cristo en la tierra. Y por último, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia social. Hoy podemos decir que hay armonía total en las familias de Jesús María. Se vive una salud visible donde todo es armonioso, donde el padre juega su papel, donde la madre juega su papel, donde los ancianos son atendidos por sus padres. ¿Qué me dicen? Se ve así tan visiblemente. Se ve que cada ciudadano se ayuda el uno al otro, le cuida las pertenencias al otro, tratan de protegerse. No es lo que más visible, ¿verdad? Sin juzgar a nadie en particular, simplemente mirándolo así a grosso modo. ¿Dónde está la iglesia en medio de la crudeza de una sociedad injusta? No estoy hablando en términos políticos, ideológicos, sino sociales. Las relaciones con los semejantes. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde estás tú como hijo de Dios? Donde tú vives, en tu cuadra, en tus relaciones con tus amigos, escuela, compañeros de trabajo. La gente puede decir, ese tiene un amor diferente. Fulano se acerca y me habla como otra persona no lo hace. Se interesa por mí. Trató de darme un consejo porque me vio que andaba por un camino que no era bueno y que no me conducía a buenos resultados. La gente dirá, hay una iglesia, hay gente que se reúne allí en Suárez, ¿qué número? 58, que sale a la calle, oye, y se preocupan por las personas en necesidad. Eso es la justicia social. Y hambre y sed de justicia hoy se va a evidenciar si tú y yo nos preocupamos por aquel que está en necesidad. No solamente necesidad material, porque de esa yo creo que adolece la mayoría, pero ¿qué de la necesidad espiritual? ¿Qué del deterioro social? ¿Qué de las familias quebrantadas, rotas que a diario vemos? ¿Verdad? ¿Dónde estamos? Podemos incluso dar comida, dar una ayuda material, pero si no hablamos de la necesidad espiritual más profunda, hay gente que va con la barriga llena para el infierno, pero sin conocer del Evangelio de Jesucristo. Entonces, hambre y sed de justicia es mucho más que llegar a una necesidad material, que también es llegar a la necesidad espiritual, que es lo único que va a transformar la sociedad. De verdad, de manera radical, lo has experimentado posiblemente en tu vida. Quizás hoy puedas decir, antes me conducía de esta manera como esposa, como esposo, como hijo, como amigo, y en el cambio que Dios está haciendo en mi vida, hoy lo hago de una manera diferente. Entonces, podemos afirmar que nuestro mundo de relaciones siempre funciona justo y equilibrado. Ya lo preguntábamos. No. Hay hambre y sed de justicia en ti. Dios permita. Bienaventurado si así lo eres. Y por último, ¿cuál es la promesa de Jesús? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La palabra saciado se puede traducir también engordados, alimentados, satisfechos, en el sentido más abundante y absoluto de la palabra. Serán saciados. Lo que está diciendo este texto es que, cuando entendemos la justicia legal, ya empezamos a ser saciados. Hoy tú puedes decir, si en verdad has creído en Cristo, soy un hijo de Dios. He sido acepto en el amado, soy saciado. Cada día cuando vamos en nuestro caminar y Dios sigue transformando nuestra vida. Y aunque haya tentación y debilidad, tomamos el camino adecuado. Dios nos da la fuerza para tomar el camino adecuado. Hambre y sed, y está siendo saciado. Cuando miras a aquel que está en necesidad material, espiritual, en decadencia en sus relaciones, y tú eres usado como un instrumento para ayudar, eres saciado. Eres llenado por el Señor. O vamos a decir,
por el hambre y la sed ya está siendo llenado para que tú puedas ayudar a otros. Y en el sentido absoluto de la palabra, un día Cristo regresará por su iglesia. Por eso dice la Biblia que el que cree en Cristo tiene vida eterna. Él resucitó de los muertos, el primogénito, el primero, para que todos aquellos que depositamos la fe en Él, un día experimentemos la vida eterna. ¿Dónde habrá saciedad en el sentido más absoluto de la palabra? En la consumación final de esta historia. Cuando Cristo regrese por su iglesia y sean transformados aquellos que no hayan muerto aún y sean resucitados aquellos que murieron y que estén en la presencia de Dios para toda la eternidad. Ahí serán saciados en el sentido más absoluto de la palabra. ¿Te motiva saber que un día, si has creído en Cristo, estarás en la presencia de Dios para siempre? ¿Cuántos dicen amén a esa realidad? Amén. Amén, ¿verdad? Así que mis hermanos, de esta manera estamos llegando al final. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad de compartir tu palabra una vez más. Señor, cuánto anhelamos que cada uno de los que estén sentados hoy, aquí, en esta mañana, escuchando y siendo parte de todo lo que aquí ha acontecido, sean de esos bienaventurados que Jesús describe. Si alguno, Señor, en esta mañana está convencido que aún no ha tenido una experiencia con Cristo para salvación, donde todavía no ha experimentado la fe, el arrepentimiento y la confesión de su pecado para salvación, Señor, si es tu voluntad, hoy inquieta sus corazones, para que en el día de hoy, si es tu voluntad, pueda haber de manera rotunda una entrega a ti. No basta ser buenas personas, no basta hacer lo bueno, no basta que haya virtudes en nuestra vida morales, sino lo único suficiente para la salvación es que Cristo nos vista con su vida justa ganada en la cruz. Haznos cada día entendidos de esta realidad, de esta verdad, para nuestra propia vida y para ser también comunicadores de ella a otras personas. Señor, usa esta iglesia para que sea una justicia tuya, social, visible, para que pueda de una manera impactante, evidente, eficiente, llegar a las necesidades, Señor, de esta ciudad. No solamente materiales, sino la más trascendente, que es la espiritual. Úsanos como iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.